Bueno, bienvenidos a esta segunda emoción. Si viste la emoción anterior, que era la del enojo, la primera parte se va a repetir, por si alguno no la vio, que me parece muy importante, podés adelantarla, si no, más bien te quedás y recordás de lo que habíamos estado hablando. La clave del éxito es conocerse a una misma y a uno mismo, por eso creo que es muy importante descifrar qué emoción estoy sintiendo. Creo que parte de conocernos es estar conectados y eso es la esencia de mi servicio, conectar con lo que te sucede para poder enfocarte en aquello que querés. Cada emoción es una luz que se enciende e indica que existe un problema a resolver. Es decir, si yo empiezo a tomar que cada emoción me viene a dar una información, no tapo la emoción, sino más bien escucho qué es lo que me viene a decir. Muchas veces es, no quiero sentir más esto, quiero dejar de enojarme, quiero dejar de tener miedo, quiero dejar de ser miedosa, miedoso, pero en realidad lo que necesitas hacer es ponerte a laburar. Entonces le decís, gracias emoción, ahora me pongo a laburar yo y voy a empezar a descubrir qué es lo que me pasa. Para eso me parece súper importante que sepas cómo funciona la emoción. Y a partir de ahí, que esto que te estoy mostrando lo puedas ir aplicando. Bien, hoy vamos a hablar del miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Antes quiero reivindicar al miedo. El miedo es una emoción que socialmente es, ¿cómo vas a tener miedo? Hay que vencer el miedo. Hacelo, aún con miedo. Los hombres no tienen miedo. Ahí, no sé, como mamá digo, qué frase, los hombres no tienen miedo. Como mamá de vos varones. El miedo es signo de debilidad. Si digo que tengo miedo, soy débil. No seas cobarde. ¿Cuánto nos estamos poniendo en nuestro ser por sentir? Y que la emoción es algo que se siente, que aparece. Entonces, lo primero que quiero hacer es reivindicar el miedo. El miedo viene a darme una información. No la tapo. No es que por sentir, que no podés sentir miedo. El miedo, te spoileo, lo vas a sentir porque es parte de ser humano, de ser humana. Entonces, abrazo que tengo miedo y busquemos qué información nos viene a dar. El miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre lo que amenaza, entre una amenaza que estamos enfrentando y los recursos que contamos para resolverla. Es decir, que hay un desequilibrio entre lo que siento que es una amenaza y los recursos que yo tengo para resolverlo. El miedo puede ser real, porque está viniendo un perro a morderme, o puede ser un miedo de acuerdo a estos recursos que yo tengo que enfrentar, que también es real. Por ejemplo, estoy en mi trabajo y tengo que hacer una presentación y tengo miedo a hablar en público. Entonces, la amenaza es hablar en público. La amenaza es 10. Y los recursos que yo creo que tengo son 5. Esa desproporción, ese desequilibrio hace que yo sienta miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar, equilibrar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es distinguir qué es lo que me da miedo. Entonces ahí aparece, el miedo es una emoción de contracción, es decir, de meternos hacia adentro. Y acá es donde más tenemos que bucear adentro nuestro para descifrar qué es lo que me pasa. ¿Qué recursos necesito adquirir o qué recursos necesito descubrir que tengo para poder aplicarlos en esta situación de hablar en público? Entonces te quiero contar cuál es el proceso del miedo. El miedo es, registro una amenaza, aparece la reacción, que es el miedo, y después aparece una respuesta interior a esa reacción. ¿Qué quiere decir esto? Esa reacción, vamos a ir un poquito más profundo, a esa reacción le vamos a llamar aspecto temeroso. Hay algo acá que me está dando miedo. Y a esa respuesta interna es que aparece a ese miedo, le vamos a llamar evaluador interno. Es decir, hay algo que me genera un aspecto que me da miedo, este de hablar en público. El aspecto puede ser, eh, me da vergüenza, miedo al que dirán, miedo a si me equivoco, a cómo me juzguen. Ese es el aspecto temeroso y el evaluador interno. Es esa vocecita que nos decimos,
cuando vemos al aspecto temeroso en acción. Es el que le dice, otra vez con miedo. ¿Te das cuenta que nunca podemos avanzar? ¿Te das cuenta? Ese evaluador interno es esa vocecita. Como el evaluador interno le hable al aspecto temeroso, le hable a ese aspecto de miedo, es cómo vamos a poder resolver y accionar hacia nuestro objetivo. Porque el miedo te puede paralizar o el miedo te puede dar esa información para que equilibres y avances. Y acordate que las emociones siempre juegan a nuestro favor. El tema es que nosotros las escuchemos y las hagamos funcionales. Entonces, si este evaluador interno me habla de una manera, pero vos te das cuenta, siempre lo mismo, nunca avanzamos, sos un miedoso, no tenés huevo y todo lo que te pueda decir, no tenés ovario y todo lo que te puedas decir, el aspecto temeroso lo va a recibir como lo está escuchando. Yo lo estoy diciendo de una manera, yo lo escucho de una manera agresiva. Entonces, ¿cuántas veces nos hablamos de ciertas formas que el aspecto temeroso se asusta más? Qué diferente es cuando ese evaluador interno se sienta y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo crees que podemos construir? Y ahí es donde hacemos al miedo funcional. Ahí es donde le empezamos a dar lugar a este aspecto temeroso. Bien, supongamos ahí, imaginemos una actuación. Entonces, el aspecto temeroso, ¿qué es lo que te pasa? Me pasa que siento que me falta prepararme para hablar en público. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más tiempo? Perfecto. ¿Te parece que coordinemos tiempo para esto de hablar en público? ¿Cómo te puedo ayudar? Y me sirve que me hables así y que no me estés dando como con más palos porque eso me paraliza más porque no sé hacia dónde ir. Bueno, te agradezco, voy a seguir intentando, voy a seguir hablándote de esta manera que sume. Perfecto. Entonces, de algún modo, si bien esto que yo te estoy contando requiere de tiempo y requiere de tiempo, porque muchas veces queremos resolver, no tengo que sentir miedo. Pero si ese miedo está, necesito empezar a hablarles de otras maneras, empezar a ver qué es lo que me pasa. Esto a mí me pasa con mis hijos, eh, lo veo en ellos, porque no es lo mismo poder hablarle a una persona desde este lugar, desde un lugar desde te entiendo, desde construyamos juntos, a retarlos porque hay algo que les da miedo y no lo hacen. No es lo mismo. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces creemos que, no sé, la edad cronológica nos da el superpoder de hacer cosas que antes no podíamos. Bueno, resolvamos ese desequilibrio y no nos exijamos, porque la exigencia también nos puede llevar a bloqueos, parálisis, en menor medida, pero en mayor medida puedes terminar con ataques de ansiedad, ataques de pánico, cuestiones en donde el cuerpo te empieza a hablar y te empieza a decir, no estoy pudiendo, o sea, no estoy pudiendo, este aspecto temeroso estoy diciendo, no estoy pudiendo. ¿Qué te hace pensar que exigirle más eh, va a hacer que pueda? Por eso esa frase de hacelo con miedo, pero hacelo, estoy en acuerdo y en desacuerdo a la vez, porque si yo te mando a hacerlo con miedo, sin que hayamos trabajado los desequilibrios, y te estoy exponiendo, te estoy llevando a una zona eh, desconocida, una zona que genera parálisis. Pero si yo te digo, mira, ya trabajamos esto, para ir a hablar en público tenés la presentación, tenés los fundamentos, eh, tenés la preparación en oratoria, tenés todos estos recursos que equilibran a ese miedo que vos me estás manifestando, te digo, anda, da el paso y fíjate qué sucede. Y ahí haciendo, vas a ir adquiriendo el aprendizaje y tal vez justificando algunas opiniones que tenían que no eran válidas, ¿sí? Que estaban injustificadas. Pero es andá y hacelo una vez que revisamos los recursos. No te voy a mandar de una andá y hacelo, ¿sí? Para ir a una zona de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la clave del miedo y de este desequilibrio? Conocerte, explorarte. ¿Con qué recursos cuentos? ¿Qué hago cuando siento esa amenaza? ¿Qué pienso? Y acá, de nuevo, la conexión con uno mismo, reconocer los recursos con los que contamos, porque muchas veces decimos,
creemos que no tenemos los recursos y en acción vemos que tenemos los recursos. Hay una metáfora que me encanta y que te la quiero compartir, es si vos en tu casa, abajo de tu casa, tenés un pozo petrolero, pero no sabés qué estás, no sabés el valor que tiene. Solo investigando y explorando vas a saber que abajo de tu casa hay un pozo petrolero y que tu vivienda aumenta su valor. Bueno, lo mismo pasa con esto. Eh, a veces sentimos miedo, pero porque no reconocemos, no podemos ver los recursos con los que sí contamos. Y la acción es la que nos lleva a identificarlos y a reconocerlos y a tenerlos ahí como herramientas para accionar hacia nuestro objetivo. Bueno, si viste el video pasado, sabes que todo esto lo vamos a pasar por el cuerpo, porque el aprendizaje pasado por el cuerpo se capitaliza mucho más. Mi intención, lejos está de que te quedes solo con información, sino que la puedas aplicar, así que vamos a eso. Vamos a jugar. Este es un ejercicio que lo saqué del libro de Ana Lienas que se llama El diario de las emociones. ¿Y qué es lo que te voy a proponer acá? Te propongo que pongas todas esas cosas que te impiden lograr lo que querés. Las piedras me parecieron fantásticas, ¿viste? Esas piedras en el camino, bueno. Te voy a pedir que escribas ahí, yo puse 6 por una cuestión del armado de la imagen, pero vos pones la cantidad de piedras que se te ocurran. Y después te voy a pedir, y acá es donde empieza el juego, que empieces a inventar soluciones para eliminar, achicar o esquivar esos impedimentos. Y acá deja que tu niño interior, que tu niña interior juegue y que invente las soluciones que se te ocurran. Bueno, y quiero que me dejes en comentarios qué te pareció la clase, qué te pareció el ejercicio si lo hiciste, alguna observación o algún comentario que me quieras hacer, me lo podés dejar por todos los medios de comunicación, WhatsApp, mensaje privado, eh, mails, mensaje por Instagram o Facebook. Todo eso a mí me suma y me aporta para poder seguir creciendo y construyendo material que te sume en esta conexión con vos misma o con vos mismo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emoción, que es la culpa. Nos estamos viendo. Gracias.